Hola a todas y todos, vamos a partir en un par de minutitos más. Vamos a esperar unos minutitos más porque se está conectando la gente y comenzamos. Gracias, Belén, por tu apoyo. Ya, vamos a empezar. Ya. Hola a todas y todos. Bueno, yo me presento. Mi nombre es Camila Cifuentes Croquiediel. Soy bióloga ambiental y, bueno, hice un magíster en ciencias biológicas en la Universidad de Chile y actualmente estoy viviendo en la ciudad de Valdivia. Estoy cursando mi doctorado en ecología y evolución. Eh, y agradezco mucho la invitación, también con mucha humildad, porque en realidad siempre da un poco de nervio eh, exponerse así, pero hay que darle porque las mujeres tenemos que atrevernos a hablar más. Eh, y bueno, eso, gracias por la invitación, a la Nelly, a la Belén sobre todo, por acordarse de mí. Bueno, esta invitación era para hablar de ecofeminismo, pero en realidad lo que yo quiero hablar es de ecología y feminismo, que no es lo mismo. Igual después, al último, voy a hablar del tema del ecofeminismo en sí, eh, y por qué quiero hablar de ecología y de feminismo. Bueno, de partida porque yo soy ecóloga y feminista, y, y en realidad creo que son dos temáticas que pueden parecer diferentes, pero yo creo que están muy relacionadas, y con esto que les voy a contar hoy día espero expresarlo de la mejor manera.
Otra cosa que conversamos, de hecho, con las organizadoras, cuando me propusieron hacer la charla, me dijeron un poco como desordénalo a los científicos, ya que estamos en café científico, y supongo que hay hartos científicos y científicas mirando, espero. Y en realidad, ¿cuál es la intención para, o sea, para mí, por ejemplo, el tema de la ecología como disciplina de estudio dentro de la ciencia, eh, como disciplina de estudio y de pensamiento, no me parece que sea algo neutro. O sea, como que uno no separa así como desde una perfecta neutralidad, como abstraída completamente del planeta. Uy, perdón, tengo que entrar en la estufa y bueno. Disculpen, no nos podemos salir de nuestra realidad material, así que yo tampoco, aquí en el sur hace frío. Entonces, como les decía, yo creo que la ecología y en realidad ninguna disciplina de estudio es neutra. ¿Y por qué? Porque el conocimiento y la ciencia siempre van a ir de la mano con el devenir histórico de la sociedad. O sea, no, como que la ciencia no está como por arriba de la sociedad, sino que está metida súper entre medio, responde a los cambios históricos, los cambios sociales, y yo creo que es bueno ser súper conscientes de eso y aprovecharlo también, o sea, como no mentirnos a nosotros mismos, ¿ya? Y a nosotras mismas. ¿Por qué pongo estas imágenes? Porque, porque para mí revelan como distintas facetas y aspectos tanto de la ecología como del feminismo. La ecología que estudia los ecosistemas, la ecología que propone alternativas, ¿verdad? Productivas sobre todo, el feminismo que está en los territorios, el feminismo que está en la calle, el feminismo que disrumpe a la sociedad, todo eso. Entonces, en la primera parte quiero hablar un poco generalmente, así como generalidades del feminismo, y con la pregunta de por qué se organizan las mujeres y las disidencias. Y yo incluyo las disidencias porque me parece que son un aspecto muy importante del feminismo. O sea, el feminismo no es solamente de las mujeres, sino que tiene que ver con un estado de opresión, es un estado de opresión que viene dado por una construcción social, ¿verdad? Y en estas gráficas, en estas 4 imágenes, muestro 4 formas diferentes en que las mujeres se organizan y las disidencias se organizan y luchan, ¿ya? La primera imagen es del sexto congreso de la CLOC, que más adelante voy a hablar de qué es la CLOC y la vida campesina. Fue un congreso donde participaron muchas mujeres campesinas de América Latina, eso fue en Argentina, si no me equivoco. Pero también pongo la imagen de las yeguas del Apocalipsis, que era un colectivo artístico donde participaba Pedro Lemebel, un poeta chileno que falleció hace algunos años, y que en plena dictadura también pusieron el tema de las disidencias, ¿verdad? En el fondo como sacudieron un poco el entorno político, pero ya desde de la mano como de la disidencia sexual. Asimismo, la hija de Perra, que también falleció hace un tiempo, era una travesti muy disidente, que ella ponía toda su mariconidad a disposición de la disrupción cultural. Y bueno, y Juana de Uzorduy, que es una libertadora boliviana que fue súper importante en la independencia de ese país y que lideró ejército, siendo mujer. Bueno, y así el feminismo tiene múltiples caras, pero así como en su aspecto más general, lo que dice Angela Davis, también una luchadora afrodescendiente por los derechos sociales en Estados Unidos, y civiles, perdón, ella dice que feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Y eso que puede sonar como tan ambiguo o tan general o incluso tan obvio, en realidad no es tan obvio cuando vemos la realidad que nos toca vivir. A las mujeres alrededor de todo el mundo, o sea, no solamente a las mujeres afrodescendientes o a las mujeres indígenas,
o a las mujeres europeas, o a las mujeres chilenas. Todas vivimos en algún grado de opresión por el sistema patriarcal. Y bueno, y como vamos a ver más adelante, no es solamente el sistema patriarcal el que nos domina, sino que hay una combinación de diferentes opresiones, ¿verdad? Y que van conformando un espectro más o menos amplio de los que son los feminismos hoy en día, que no es uno solo, hay una diversidad. Pero bueno, también podemos hablar de algunos hitos globales en la lucha de las mujeres. Esto lo propone una autora que se llama Valcárcel, en 2014, y ella propone que uno podría relatar como la historia universal de la lucha de las mujeres a partir de la Revolución Francesa, y también por la reivindicación del derecho de las mujeres a educarse. Esa estaría marcando la primera ola. La segunda ola, la lucha por el sufragismo, desde mediados del siglo XIX hasta más o menos los años 50, que es como alrededor del mundo se dio en general la posibilidad de que las mujeres pudiésemos votar. Y la tercera ola, enmarcada principalmente en las manifestaciones estudiantiles de Francia del año 68, pero también en la lucha por los derechos civiles, reproductivos, paridad en la política, bueno, muchas de las luchas que nosotras seguimos sosteniendo hasta hoy en día. Y bueno, y después vendría, bueno, aquí es súper importante también mencionar en esta tercera ola a Simone de Beauvoir, una filósofa francesa. Si tienen la oportunidad de leerla, tiene libros muy, muy buenos y que ayudan a comprender muy bien, como son El segundo sexo o La mujer rota. Y ella muestra un compromiso con la denuncia de la opresión en las múltiples dimensiones, o sea, que no es solamente el patriarcado el que está oprimiendo a las mujeres, sino que son diferentes dimensiones, que ya vamos a hablar más adelante. Y ella propone que la vía política es un camino emancipatorio para las mujeres, o sea, la mujer que hasta ese entonces estaba relegada al ámbito privado, a la casa, al cuidado de las personas, qué sé yo, tenía que salir a la vida pública, a la vida política, que esa era la única manera en que las mujeres por fin nos pudiésemos emancipar. Bueno, y esta cuarta ola, que podríamos decir, o sea, hay muchas autoras que dicen que ahora estamos viviendo esta cuarta ola a nivel global, ¿verdad? Que parte con este movimiento del Me Too en Hollywood, pero que en el fondo se expandió y, bueno, y en Argentina también cobró mucha fuerza con el tema de la legalización del aborto, aquí en Chile también. Bueno, de hecho ahí pongo una foto de la marcha que hubo este año, en marzo, el 8 de marzo del 2020, que fue como la última gran marcha en realidad, y que fue realmente histórica, como dice ahí, más de, qué sé yo, 1,5 millones de personas en la calle. Solamente en Santiago, quizás a nivel nacional, yo creo que deben haber alcanzado unos 2 millones de personas. Que básicamente reivindica a las mujeres, o sea, la autonomía de las mujeres y el derecho a vivir en una vida libre de violencia. Pero además esta cuarta ola, yo diría, o sea, es un poco cercana como para caracterizarla, pero ya se ven algunos elementos en los que se empieza a cruzar, ¿verdad? O sea, esta demanda feminista por la autonomía, los derechos de las mujeres, pero además en un contexto de crisis generalizada del capitalismo, en el que hay un cuestionamiento al sistema, o sea, al sistema económico, pero además al sistema político y social, impuesto tanto por el patriarcado como por el neoliberalismo. Pero, bueno, y esto es súper importante, esta autora que se llama Silvia Federici, una autora italiana, que dice que las diferencias no son el problema es la jerarquía. La jerarquía hace que las diferencias se vuelvan una fuente de discriminación, de devaluación y de subordinación. Y aquí empezamos a agarrar como otra como dimensión del tema del patriarcado y que tiene que ver justamente con la dominación. Y yo creo que ahí está el meollo de en qué punto se encuentra el feminismo y el ecologismo, el ecologismo como movimiento, ¿verdad? Por la protección de la naturaleza. Y que tiene que ver con este tema de la dominación, ¿verdad? De la dominación de la naturaleza, la dominación de la mujer, y que al final son un sistema que es súper falaz, que además nos ha llevado a la crisis que nos encontramos hoy en día.
Pero bueno, todo eso de las olas y qué sé yo, es un feminismo muy europeo, ¿verdad? Muy académico, son cosas que pasaban primero allá y después como por rebote llegaban acá. O sea, aquí también las mujeres tuvimos que luchar para educarnos, para tener derecho a voto, eh, para tener la autonomía de nuestros cuerpos, que todavía no lo hemos logrado, pero ya vamos por eso. Eh, pero bueno, pero ¿qué es lo que estaba pasando acá en América Latina? O sea, es que el feminismo comienza en Europa y en Estados Unidos, entonces acá no había feminismo, yo creo que no. Yo creo que las mujeres siempre nos hemos organizado. En estas imágenes pongo dos aspectos bien icónicos. Por un lado, son este fenómeno de las ollas comunes, que además paradójicamente estamos encontrándonos de nuevo con el mismo tipo de organización a raíz de esta crisis social, crisis económica generalizada que se dio el año 80 en plena dictadura, pero que hoy en día nos volvemos a encontrar y se vuelven a levantar el mismo tipo de soluciones por parte de la organización popular. Y si bien no son solamente mujeres, sí están muy organizadas por las mujeres. Entonces, esto al final da cuenta que luchamos contra un doble sistema de opresión. El colonialismo, por un lado, y el patriarcado. Esto es lo que yo les decía, que el feminismo no es que haya surgido en Europa, las mujeres siempre nos hemos organizado. Y aquí también se desprende como una especie como de disputa, que yo creo que en realidad es una falsa disputa y es poco sano por cómo yo lo pienso, pensarlo así, de que habría como una disputa entre el feminismo como academicista y el feminismo popular, sobre todo en América Latina, donde en realidad las revueltas populares han comenzado de la mano de la academia, o sea, de la mano de los estudiantes y las estudiantes. El mismo movimiento feminista que partió el año pasado, 2018, el antepasado, comenzó por estudiantes que se empezaron a tomar sus facultades. Entonces, cuando dicen como no, es que las feministas academicistas no tienen, no sé, no tienen razón o no tienen, o se adjudican el feminismo, yo creo que en realidad no, estamos todas, tanto en la academia, en las calles, en todo tipo de organización de mujeres, estamos todas empujando esto. Y yo creo que ponerlas como así, como si fuesen contrincantes, yo creo que es muy poco sano y muy poco acertado, además, dada la situación en la que nos encontramos. Además. Bueno, y la otra foto es de las Madres de Plaza de Mayo, esta organización de mujeres, madres y abuelas de detenidos desaparecidos en la dictadura argentina. Estas mujeres todos los jueves, si no me equivoco, se juntan en la Plaza de Mayo en Buenos Aires exigiendo respuestas de dónde están sus familiares desaparecidos y desaparecidas. Y bueno, y en Chile también las mujeres se organizaron en dictadura no solamente para levantar ollas comunes y la resistencia, sino que además exigiendo respuestas sobre dónde estaban sus familiares y sus seres queridos detenidos desaparecidos. También se organizaron para exigir el derecho a voto, a la educación, y bueno, y en diciembre, o sea, en octubre del 2019 también nos organizamos para ir a las calles en esta revuelta social que se levantó. Bueno, y como un ejemplo de estas mujeres que podría ser que son como académicas, pero que también son feministas y en las cuales se produce esta como falsa disputa de, pero son feministas, pero académicas, qué sé yo, pero que en realidad yo creo que todo suma, encontramos a la gran Julieta Kirkwood, una socióloga y cientista política chilena, quien decía que no hay democracia sin feminismo. Ella impulsó, bueno, y se considera como una de las precursoras de los movimientos feministas de los años 80, en plena dictadura, y además de los estudios de género en Chile. Ella reivindicó los saberes feministas, la participación política de las mujeres y además fundó los estudios sobre las mujeres en Chile. Antes de ella, muy pocas personas estudiaban como los saberes de las mujeres en Chile. Y además lideró el movimiento feminista de oposición a la dictadura de Pinochet, con la consigna altamente conocida, democracia en el país, en la casa y en la cama. Esto quería decir que en el fondo
está bien, luchemos contra la dictadura, contra la opresión autoritaria, ¿verdad? Pero también luchemos contra esa opresión autoritaria, no solamente en las calles, sino que en la casa también, ¿verdad? O sea, en la casa también las mujeres nos vemos expuestas a una opresión que es mucho más silenciosa y es menos identificable, o era menos identificable en ese entonces. Porque en el fondo estamos todo el día rodeadas de esa opresión, nos criamos así, nosotras mismas muchas veces criamos así sin darnos cuenta, y es contra eso contra lo que tenemos que luchar, decía ella. Perdón. Bueno, y aquí se levanta otro tema súper importante, que es esta dicotomía entre los diferentes tipos de trabajo, ¿verdad? El trabajo productivo y reproductivo, en el cual, si bien son indisociables en todo el proceso económico de la creación de capital, solamente hay un tipo de trabajo que es remunerado socialmente, que es el trabajo productivo, el trabajo que se hace afuera de la casa, ¿verdad? Pero todo lo que se hace adentro de la casa, todo lo que tiene que ver con la producción y reproducción de quienes producen, no está pagado, o sea, y no se considera y no se remunera, y se mantiene a un montón de personas, y principalmente mujeres, en todo el mundo, en situaciones de precariedad, pero trabajando duramente todos los días. Y de hecho yo creo que ahora, en contexto de pandemia, bueno, ya han salido hartas columnas de opinión y muchas mujeres y feministas en Chile y en todo el mundo denunciando esto, que en el fondo ahora en el contexto de pandemia y de cuarentena es a las mujeres a las mujeres, sobre todo a las jefas de hogar, a las que se les carga más la tarea, ¿verdad? Muchas de nosotras tenemos trabajo remunerado, pero además hay un trabajo doméstico no remunerado, y tenemos que verla de múltiples maneras para poder cumplir con todo, ¿verdad? Bueno, y otra cosa importante es que la crisis ecológica que estamos viviendo hoy en día también, o sea, no nos olvidemos que estamos en situación de pandemia, pero además estamos en una situación de cambio global, de cambio climático acelerado, en que esta crisis ecológica también es una crisis de las relaciones sociales, ¿ya? Y al visibilizar la dependencia de la economía, de la naturaleza y de las labores de cuidado, se derrumban estas fronteras entre la producción y la reproducción, o sea, esta división entre que no, esto es un trabajo productivo que yo voy a remunerar, y este es un trabajo reproductivo que no es remunerado porque tiene que hacerse históricamente por las mujeres, porque así se hizo el mundo. En realidad no tiene mucho sentido, no tiene mucho fundamento. Bueno, y como yo les decía, hay distintas dimensiones de la opresión, o sea, está la opresión patriarcal, pero no es lo mismo una mujer europea, es una mujer europea que una mujer india, o una mujer afrodescendiente en Estados Unidos, o una mujer asiática. No es lo mismo una mujer blanca, rica, que una mujer negra o india y pobre. O sea, en el fondo hay distintas dimensiones, y eso es lo que se denomina la interseccionalidad. La interseccionalidad es justamente cuando estas distintas opresiones que ocupan distintas dimensiones y se interconectan, ¿ya? Dimensiones tales como la etnia, la clase, muy importante, la orientación sexual, el género, la edad, el territorio en el que uno habita, van conformando todo un abanico de posibilidades, en que por supuesto hay algunas más favorecidas y unas más oprimidas que otras, ¿verdad? Bueno, en esta foto está Angela Davis, que es quien mencioné en un inicio, y Kimberly Crenshaw, en el 89, en una de estas marchas por la reivindicación de los derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos. Y además que es súper importante, sobre todo pensando un día como hoy, estaba justo viendo un video en vivo
a raíz de esta persona que es un policía blanco, una persona afrodescendiente, afroamericano, que fue brutalmente asesinado por un policía que sin ninguna razón le quitó la vida. Pero no mezclemos temas, pero en el fondo la interseccionalidad es eso, es hacer este cruce entre distintas dimensiones de opresión, ¿ya? O sea, no es solamente que el patriarcado y que todas las mujeres somos igualmente de oprimidas, no, por supuesto que hay distintas dimensiones, ¿verdad? Y otra cosa también muy importante es que el feminismo no es solamente el feminismo blanco, academicista, muy caricaturizándolo, ¿verdad? Pero no es solamente lo que nos llega desde Europa, que también es muy enriquecedor, sino que en América Latina, en el Abya Yala, como se le dice, también hay una producción de feminismo y producción de conocimiento, y no es necesariamente un conocimiento académico, pero sí es conocimiento y es valioso en sí. Este feminismo dice que la liberación en el caso, por ejemplo, indígena, resulta un refuerzo de la lógica colonial capitalista. O sea, ¿de qué nos estamos liberando cuando tú eres una mujer indígena y te dicen, no, libérate de tu opresor, libérate de todas las amarras bueno, y estudia y transfórmate casi que en una mujer blanca de ciudad? ¿Y quién dice que eso es lo que hay que hacer? ¿Verdad? O sea, en el fondo quizás esa mujer indígena quiere mantenerse en su comunidad, quiere luchar por su comunidad, por su territorio, y no que venga una persona de afuera a decirle qué es lo bueno y qué es lo malo. Este feminismo cuestiona el universalismo del feminismo liberal urbano, que también lo califica de academicista o blanco, burgués, pero como sabemos, en realidad eso es como poner un poco en extremo las cosas. Por supuesto que eso se da, pero yo creo que el feminismo que viene desde la academia tampoco es necesariamente algo porque pernicioso. O sea, mujeres que estudian a mujeres nunca, porque no debería por qué estar mal, ¿verdad? Y bueno, y este feminismo se levanta fuertemente ante las violaciones de derechos humanos en las dictaduras de América Latina, entre los años 70 y 80, pero también hasta el día de hoy. Ahí pongo dos libros, uno que se llama Descolonizar la memoria, Descolonizar feminismos, de Adriana Guzmán Arroyo, ella es una boliviana. Ese libro creo que está disponible en internet, si lo quieren buscar. Es de un feminismo comunitario, se autodenominan comunitario, reivindicando la noción de que desde América Latina también hay una producción de conocimiento ancestral que no tiene que ver necesariamente con la academia blanca, ¿verdad? Con la academia europea, eurocéntrica, sino que es los conocimientos que ya existían en este territorio desde antes que llegaran los colonos. Y el otro libro es El feminismo desde Abya Yala, que paradójicamente lo escribió una italiana, que se llama Francesca Gargallo, pero que también tiene una enorme riqueza y ella también expone como estas paradojas, ¿verdad? Bueno, y adentrando cada vez más en el segundo tema de la ecología, hay un tema que es muy importante, para mí es central, que es el tema de la dominación y de la acumulación, y que lo que yo creo es que son elementos centrales de este sistema en crisis. ¿Y de qué manera? Porque el sometimiento tanto de las mujeres como de la naturaleza son caras de esta misma moneda, que es la dominación. ¿Y de qué manera? De igual manera que la extracción de plusvalía opera sobre las mujeres que trabajan en las labores domésticas y de cuidado, también hay una extracción de plusvalía desde la naturaleza y de los bienes comunes, ¿verdad? Yo creo que esta misma dominación es la que está provocando la crisis la crisis social, la crisis de los cuidados, en el caso de las mujeres y las disidencias, pero también la crisis ecológica que estamos viviendo. Y yo creo que hoy en día el tema de la pandemia es solamente otra manifestación más de esta crisis ecológica, pero eso también da para otro tema. Y otra cosa importante que mencionar, no se trata de desnaturalizar a las mujeres, sino que de renaturalizar a los hombres o a lo masculino, ¿ya?
visibilizar, socializar, compartir las labores domésticas y de cuidados. Yo creo que tenemos que empezar a, no es solamente que las mujeres ocupemos el espacio público, que ya lo estamos haciendo y se viene haciendo hace muchos años, sino que ahora también se tiene que dar vuelta, ¿verdad? O sea, no es solamente que las mujeres salgamos al espacio público, al espacio laboral, sino que los hombres también tienen que ingresar a las labores domésticas, a las labores de cuidado, eso. Bueno, y siguiendo con el segundo tema, el de la ecología, aquí hay un tema súper importante en realidad que no sé muy bien cómo abordar, y es que ecología no es lo mismo que ecologismo, pero no tiene por qué ser tampoco un mundo de diferencia. O sea, la ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas y la distribución de las especies en los distintos lugares del mundo, ¿verdad? Pero el ecologismo, como en tanto movimiento social que se preocupa por la protección de la naturaleza, es como están tan separados, son tan contradictorios. ¿Qué necesitamos? ¿Una ecología o un ecologismo ante esta crisis ecológica global? Y esto lo digo haciéndome cargo yo como ecóloga, como una persona que trabaja en ciencia, en ecología, que si bien puedo tener mi opinión personal en relación como al descalabro ecológico, también me quiero hacer cargo de la ecología como ciencia, ¿ya? La crisis ecológica afecta de mayor manera a las mujeres y sobre todo a las más pobres y abandonadas por el Estado. En esas imágenes vemos, bueno, un problema muy profundo que estamos viviendo en Chile, dos en realidad. El tema de la crisis hídrica, sobre todo en el centro norte de Chile, pero también el problema de las zonas de sacrificio, las mal llamadas zonas de sacrificio, como la bahía de Quintero y Puchuncaví, que no dan tregua con estos picos de contaminación que tiene a cientos de familias, cientos de niños, de mujeres, de hombres contaminados con una prevalencia de cáncer tremenda, y esto viene pasando hace muchas décadas y en realidad el Estado no se ha hecho cargo y, y estamos afectando seriamente la vida de muchas personas. Y a la hora que se levantan personas para luchar por defender sus territorios, por defender sus sistemas de vida, rápidamente son atacadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, arriba tenemos el caso de Cata Alonso. Ella es una defensora ambiental del territorio de Quintero Puchuncaví, quien el año pasado recibió amenazas por defender su propio territorio, por defender a su gente de esta contaminación que los está intoxicando día a día. Y es por eso que el ecologismo y el feminismo yo creo que tienen las posibilidades de disputar las bases del modelo de dominación patriarcal, pero también del extractivismo, desde la crítica a la economía centrada en la acumulación capitalista, pero también de la ciencia reduccionista y la militarización como resolución de conflictos entre los pueblos. O sea, aquí tenemos como tres problemas, ¿verdad? O sea, está la crisis ambiental, la crisis social y esta crisis armada, ¿ya? Yo creo que son todos problemas que vienen desde esta base de dominación y yo creo que desde ahí la ecología y el feminismo nos pueden dar muchas claves. Y desde ahí podríamos pensar en cómo generar un sistema diferente, un sistema que ponga, por el contrario, no la economía en el centro, como estamos viendo ahora, sino que la vida en el centro, que nos preocupemos de que la gente primero viva y después nos preocupamos por la economía. Y no estoy reduciendo la economía a algo como caricaturesco, como si fuesen, o sea, la economía yo sé lo gravitante que es, pero no sé si es más gravitante que la vida, ya, eso es lo que voy. Bueno, y las mujeres históricamente han luchado por la mantención de la vida. En estas dos fotos son solamente un caso,
en este caso en mujeres en el campamento de paz en Greenham Common, que se establecieron para protestar contra las armas nucleares en Berkshire, en una costa en Inglaterra. Estas mujeres se amarraron unas con otras, en el fondo disputando la noción de que, bueno, en plena guerra y ellas estaban viendo que cerca de sus lugares de vida se estaban poniendo armas nucleares y ellas dijeron, no, o sea, en realidad aquí basta ya de militarización, tiene que haber otra manera de resolver los conflictos y además las armas nucleares nos ponen en peligro a todos a nivel global y bueno, ya lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Entonces no se trata de velar por una situación estática de las mujeres, sino este tiene que ser un proceso continuamente reconstruido que requiere de recursos materiales, pero también contextos y relaciones de cuidado y afecto proporcionados en gran medida por el trabajo doméstico no remunerado realizado por las mujeres en los hogares. Y el segundo ejemplo es el movimiento Chipko, en los años 70 en la India, en la que un grupo de mujeres indias se amarraban literalmente a árboles porque, bueno, estos árboles iban a ser talados y estas mujeres veían en estos bosques, en estos árboles, todo su sistema de reproducción de vida y decidieron, bueno, luchar por ellos y se amarraban, qué sé yo. Y esa fue la primera vez que se habla como de un ecofeminismo. El año 74 en un libro publicado por Françoise Dubon que se llama Feminismo Muerte. Entonces, el ecofeminismo es la filosofía y práctica que defiende que el modelo económico y cultural occidental se ha desarrollado de espaldas a las bases materiales y relacionales que sostienen la vida y que se constituyó y se mantiene por medio de la colonización de las mujeres, de los pueblos extranjeros y de sus tierras y de la naturaleza. Este extracto es de un libro publicado por Vandana Shiva y Mia Mies, el año 97, también se lo recomiendo, es sobre ecofeminismo y estas dos autoras, bueno, una que es alemana y la otra es india, lo exponen muy bien. Bueno, y de esta manera el feminismo y de la mano con el ecologismo surgen como estrategias para combatir también la crisis climática que estamos pasando por hoy en día. ¿Y de qué manera? Bajo esta noción de que hay que poner la vida en el centro. Bueno, ahí pongo dos imágenes, una de las mujeres en España, que ellas dicen sencillamente este sistema mata, este sistema que está contaminando no solamente la atmósfera, sino que el agua, está depredando ecosistemas, y de una manera u otra eso se nos va a devolver. O sea, ya lo estamos viendo, la crisis climática, y que no solamente climática, es una crisis de la biodiversidad, es una crisis de la contaminación, es una crisis del suelo y también del clima y del océano, por supuesto. Nos hacen vernos cuán, cuán limitados somos como especie humana, pero además cuán dependientes somos de nuestro entorno, de la naturaleza que nos rodea. No podemos abstraernos del entorno natural y de la crisis global que estamos viviendo. Y esto, el movimiento de mujeres feministas y ecologistas lo tienen muy claro. Bueno, y ahí pongo otro ejemplo de la octava Asamblea de Mujeres de Pueblos y Naciones Originarias. Eso se hizo acá en Chile, en la región de Los Ríos, donde estoy yo actualmente, y es solamente una manera más de demostrar de qué manera las mujeres sí se organizan. Históricamente nos hemos organizado también para cuidar nuestros sistemas de vida, y en este caso la naturaleza. Entonces, bueno, con esta charla un poco también les quiero invitar a pensar de qué manera, en vez de pensar en la sostenibilidad del modelo, como se ha hecho hasta el día de hoy, no pasamos a pensar en la sostenibilidad de la vida. Es cambiar un poco la mirada, pero yo creo que vale la pena y en el fondo estamos en las condiciones para hacerlo. Y estamos en un momento crítico que yo creo que nos exige tener que hacerlo. Y nos exige tener que hacerlo
como mujeres, como hombres, como ciudadanos y ciudadanas, como pueblos originarios, como científicos, los científicos y científicas, que me imagino que deben haber más de algunos mirando esto, también tenemos una parte y también tenemos que hacernos cargo de los vacíos que hemos dejado, muchas veces como protegiéndonos bajo una supuesta como neutralidad, pero que yo creo que esa neutralidad ya no debería correr mucho en realidad. O sea, tenemos que empezar a hacernos más cargo. Es la posibilidad real de que la vida continúe en términos humanos, sociales y ecológicos, pero también que se generen condiciones de vida aceptables y para toda la población. Esta sostenibilidad supone entonces una relación armónica entre humanidad, naturaleza y también entre humanos y humanas. O sea, en ese sentido también es la sostenibilidad de la vida también pasa por un repensar no solamente las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, sino que más profundamente de qué manera hacemos las relaciones entre las personas, entre hombres y mujeres, entre todas las dimensiones que hay. Y bueno, lo que dicen Bosch, Carrasco y Grau es que será imposible hablar de sostenibilidad si no va acompañada de una equidad. Y yo creo que eso también apunta muy al hecho de que no puede ser que nuestros indicadores de bienestar, por ejemplo el PIB, escondan por otro lado tanta miseria, tanta precariedad, tanta insostenibilidad, solamente en un número, ¿verdad? Bueno, y dentro del ecofeminismo, aquí ya voy a saltarme varios pasos, pero dentro de esta como corriente dentro del feminismo, el feminismo, de todo lo que les he hablado, es muy diverso. Hay feministas que son más liberales, hay feministas que son antisistema, hay feministas disidentes, hay feministas separatistas, hay de todo. Y dentro de esas corrientes está también el feminismo comunitario, el ecofeminismo. Y dentro del ecofeminismo están aquellas que se declaran esencialistas y hay otras que se declaran constructivistas. Las esencialistas, bueno, que ahí yo pongo la imagen de Vandana Shiva, que es esta autora india que yo les mencionaba hace un rato. El feminismo esencialista dice que las mujeres por su condición de parir estarían más cercanas a una condición como natural y tienden esencialmente a proteger la naturaleza. Entonces se le otorga un valor como superior o diferente a las mujeres y a lo femenino y reivindica una feminidad salvaje. Este feminismo tiene un gran énfasis dentro del mundo más bien espiritual y místico y además aboga por recuperar un matriarcado primitivo que en el fondo dice que antiguamente, antes de que surgiera el patriarcado, antes de que la humanidad se volviera sedentaria, cuando todavía éramos pueblos nómades vagando por el mundo, había un orden matriarcal de las comunidades. Y eso es lo que ellas quieren reivindicar. Y estas mujeres se suman a las voces del sur, o sea, del sur global, del sur que puede ser el tercer mundo, que puede ser América Latina, pero también África, también la India, y acusan de un mal desarrollo occidental que provoca la destrucción de las naturalezas en nuestros países del tercer mundo, generando la pobreza de las mujeres y de las poblaciones indígenas. Por otro lado, están las ecofeministas constructivistas, que dicen que en realidad esta relación de las mujeres y la naturaleza es otra cosa más, otra dimensión más de la construcción social, basada en la división sexual del trabajo y la asignación de roles. O sea, si es que en el fondo nosotras como mujeres nos sentimos más cercanas a la naturaleza o a este rol de cuidados y que por eso se nos da cuidar y proteger la naturaleza como sistemas de vida, tiene que ver con una asignación social de roles en que a las mujeres tienen que preocuparse del cuidado y de la reproducción y los hombres de la producción. Entonces eso nos otorgaría a las mujeres bajo un orden
dominación social esta condición como de protección, ¿ya? Denuncia la subordinación de la ecología y las relaciones entre las personas a la economía y la obsesión por el crecimiento. En ese sentido, también apuntan directamente al sistema económico, al orden económico, político y social. Hablan directamente del problema del crecimiento económico y de qué manera nos lleva a las condiciones de crisis ecológica que estamos, por ejemplo, hoy en día. Y que en el fondo, ya que son las mujeres las que están obligadas a garantizar, por su condición social de mujeres, a garantizar las condiciones materiales de existencia de todas las personas, son las mujeres las que primero se levantan en la defensa de la naturaleza, porque es a las que primero les afecta esta precarización de las condiciones de vida. Dentro de esta corriente podemos encontrar a Yayo Herrero, que ella es una académica española, es muy contemporánea y también recomiendo mucho leerla, es muy interesante lo que ella dice. Bueno, y aquí tenemos otro tipo de feminismo, o sea, más que otro tipo de feminismo, otro aspecto del feminismo, que aboga por una transformación total del sexismo en la educación, del derecho a estar tranquilas en la calle sin ser acosadas, de una vida libre de violencia, de poder tener la soberanía sobre nuestros propios cuerpos y poder decidir si es que queremos tener hijos o no, por ejemplo, etc. Y bueno, también hay feminismo en todos los territorios, aquí solo pongo algunos ejemplos, estos son solo un puñado, una muestra de distintas organizaciones feministas de carácter territorial, solamente en Chile. Yo creo que las organizaciones entre mujeres han existido históricamente y van a existir y van a seguir existiendo. Enriquecen mucho la discusión política, enriquecen mucho la discusión social, y por qué no van a enriquecer también la discusión dentro de la ciencia. Además que aquí vuelvo a mi rol de científica, las mujeres históricamente en ciencia hemos sido ocultadas, hemos sido como ¿cómo se dice? Hemos estado detrás de las sombras, ¿verdad?, de la producción científica. Justo estaba leyendo un artículo en que mostraba de qué manera, por lo menos durante todo el siglo XX, que las mujeres hemos estado de la mano del conocimiento científico, sin embargo, se nos ha omitido por completo de la historia de la ciencia, y yo creo que ya es la hora de revertir esa situación. Y bueno, aquí tenemos algunas organizaciones de mujeres, como Mujeres en Red Zona Sur de Santiago, Mujeres Modatima de la comuna de Petorca, la Asamblea Abierta Separatista de Los Ríos, la Colectiva Feminista del Espejo, bueno, y en fin, y así hay muchas organizaciones feministas, hay feminismos para todas, yo creo que solamente hay que buscar donde más a uno le acomoda estar. Y también existe un feminismo que se preocupa de las trabajadoras, específicamente de las trabajadoras rurales, de las mujeres campesinas e indígenas. En Chile hay una organización que ya tiene más de 20 años que se llama Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, ANAMURI, y que en mi opinión personal son realmente un ejemplo de lucha de las mujeres en el campo, en la ruralidad. Vienen trabajando hace más de 20 años por un feminismo territorial, por un feminismo campesino, donde no solamente se reivindican como mujeres campesinas, sino que además a la vida en el campo como una manera también de hacer resistencia a este orden, ¿verdad? Y resisten de qué manera, conservando las semillas, produciendo de manera limpia, como se dice ahora, como orgánica, pero que en realidad es una producción limpia, que es ancestral también,
reivindicando nociones como la soberanía alimentaria, etcétera. Bueno, si hay alguna compañera de Anamuri viendo, le mando muchos saludos, yo la admiro mucho y adelante. Otra organización muy importante que no es estrictamente feminista, pero que sí tiene mucho que ver con el feminismo, es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina, que es la organización más internacional, que ellos y ellas reivindican estos temas de la soberanía alimentaria, de la producción sin transgénicos, de la protección de la semilla libre, la recuperación del agua para los territorios, proponen diferentes alternativas frente al cambio climático, reivindican el conocimiento tradicional y los modos de vida de los pueblos indígenas y originarios de Chile y el mundo. Y bueno, siempre volviendo al tema de la ciencia, porque yo no soy campesina, lo tengo súper claro, yo trabajo en ciencia y bueno, y me hace preguntarme por mi rol como científica, pero además el rol de la ciencia y la generación de conocimiento en todo esto. Y en realidad esta pequeña charla que les acabo de dar es en realidad como una invitación a que también como repensemos también cuál es nuestro rol, sean científicos o no, sino que en qué estamos, qué significa la producción de conocimiento. Como pongo en estas imágenes, bueno, yo trabajo en un instituto que se llama Instituto de Ecología y Biodiversidad, que es donde todos están conectados en este momento, que se dedica a la investigación científica de excelencia y a la transferencia y comunicación a la sociedad, ¿verdad? Donde se publican artículos muy, muy innovadores, donde tenemos de norte a sur, de la mano de muchas universidades y centros de pensamiento, distintos investigadores e investigadoras, pensando el tema de la ecología, del cambio global, el tema del suelo, de la biodiversidad, qué sé yo, pero tenemos que ser tan neutros siempre y bueno, y a raíz de esto yo me abro una serie de preguntas que las dejo abiertas quizás para que puedan, no sé, comentarlas, como por ejemplo, ¿puedo ser investigadora y feminista a la vez? ¿Se puede hacer ciencia de manera neutra? ¿Qué significa posicionarme como científica? ¿Para qué hacemos ciencia? ¿Por qué las científicas y científicos no se posicionan más firmemente en temas contingentes, como el tema del cambio climático, el tema de la pérdida de biodiversidad, el tema de qué tipo de sociedad estamos construyendo? Yo sé que estos temas a muchos compañeros y compañeras científicos y científicas les incomodan a rato, dicen que eso no pertenece a su campo, que en realidad a ellos les gusta más encerrarse en el laboratorio o en el campo, ¿verdad? Ahí investigando, pero yo creo que este es el momento en hacernos estas preguntas. A mí me parece más importante que nunca y muy relevante hacernos esta pregunta justamente para afinar nuestros objetivos de estudio en la investigación. O sea, cuando yo me logro hacer cargo de que soy una persona que vivo en un país específico, en un lugar del mundo en específico, que nací con ciertos privilegios o ciertas opresiones, todo eso me va modelando para ser la científica que quiero ser y para además hacerme las preguntas que quiero hacerme en relación al conocimiento. No sé cuánto rato llevo. Pero bueno, eso es más o menos lo que les quería comentar. Si tienen preguntas, comentarios, creo que los podré ver el, por el chat. A ver. Ya no me acuerdo cómo se hacía esto. Ah, ya, ahí está. Ah, ya, hay hartos comentarios. Muchas gracias todas, a la Javi, la Cami, compañeras científicas que son tremendas, en realidad yo las admiro muchísimo. Esto quedará guardado. El feminismo no surgió en Europa, las mujeres siempre nos hemos organizado, eso es verdad y no lo digo yo. La Dani Torres de Fundación Fungi, aguante Fundación Fungi, una gran fundación que estudia los hongos de Chile de la mano de dos tremendas investigadoras.
No hay democracia sin feminismo, Belén, Natalia Belén. Oye, el cumpleaños de Rachel Carson, sí que sí. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? ¿Es necesario relacionar feminismo con ecología? Sí, es necesario relacionar feminismo con ecología y con toda la ciencia. Sí, la presentación la puedo compartir, se la mando a quien quiera. Ay, perdón lo lenta. Tendrán el video disponible. Sí, quedará arriba. Sí, soy la misma que hablo del suelo. Hoy no me acuerdo qué libro mencioné. Mencioné varios libros. Eh, los científicos, como todos, deben actuar políticamente en el mundo. La aplicación de la ciencia no es neutra. ¿Por qué la ciencia se usa muchas veces para destruir a la humanidad? Yo creo que la ciencia o sea, no se hace para destruir en realidad. Yo creo que los científicos y científicas en general tenemos como una pasión por el conocimiento y de ahí lo que se haga con este conocimiento que nosotros recogemos pasa por otros aspectos, pero por eso mismo yo pienso hasta qué punto vamos a seguir entregando conocimiento y no dar una opinión en relación a ese conocimiento. Las mujeres en la ciencia nos hemos tenido que validar históricamente, sí, y ha costado muchísimo. Tratando de ser neutrales, los científicos terminan estando más cerca del opresor. Desde la ecología y la academia creo que estamos al debe en poner la información sobre la naturaleza desde nuestra visión como mujeres. Dejar de escondernos también en ese ámbito. Sí, sí que sí. ¿Podrías pasar el nombre del artículo que te refieres como el sistema científico? Sí, lo voy a dejar acá en el chat. Lo voy a poner al final. Me perdí. Tengo dos apreciaciones pequeñas para el debate. Ojo con la dicotomía entre economía versus vida, pues la economía no son las cifras macro, sino cómo generemos y organizamos nuestra producción. Importante para entender nuestro actuar lejos de las dicotomías jerárquicas que la dominación acostumbra a instalar. Buenísimo. Pero no se puede ver entera. ¿Cómo, cómo lo hago para verla entera? Belén, ayuda. Chuta. No sé cómo hacer para que se vea entera el comentario de la Bladia, que está súper interesante. Bueno, la Bladia dice que, claro, sí, es verdad. Yo mencioné quizás de mala manera este tema como que estuviesen la economía en contraposición de la vida, y eso en realidad no es así, porque la economía también se trata justamente de la mantención de la vida, pero yo me refería más a este tema como de. En realidad me refería a lo que está pasando hoy en día en Chile con el tema de la pandemia y de qué manera el gobierno está haciendo de todo para proteger a las empresas y no así a las personas. En realidad a eso me quería referir. Eh, Importante para entender nuestro actual lejos de las dicotomías jerárquicas que la dominación acostumbra a instalar. Economía, subsistencia, público-privado. Sí, completamente de acuerdo. Justamente son esas dicotomías los que nos han mantenido guardadas todo este tiempo. ¿Cómo abordamos el ecofeminismo sin caer otra vez en otorgar estereotipos y responsabilidad sobre las mujeres? Eso lo pregunta Camila Salazar. Yo creo que, bueno, yo en lo personal, como de este ecofeminismo que les decía al inicio, respetando mucho todas las opiniones como más místicas que puedan haber, yo creo que efectivamente si las mujeres en general tenemos alguna cercanía más por la naturaleza o somos las que primeras saltamos para defender la naturaleza, yo creo que tiene que ver con esta construcción social. Entonces, ¿cómo abordar el feminismo sin caer otra vez en estos estereotipos? Yo creo que es haciéndonos cargo de que
de que estos roles son roles socialmente impuestos, y no sabría en realidad, no sabría cómo decir. Yo creo que teniendo mucho ojo, o sea, estarnos revisando constantemente, y también en este caso yo creo que ya le toca un poco a los hombres digo como a los varones, también replantearse cuál es su rol en todo esto. Igual tengo la fortuna de tener muchos amigos varones que sí se están preguntando, sí están cuestionándose su rol dentro de todo esto, cómo se hacen cargo de su masculinidad, sin tampoco, o cómo deconstruirse sin decir de un día para otro, oye, hoy día amanecí feminista, eso tampoco es así, ¿verdad? La dependencia del financiamiento de la ciencia con el Estado dificulta poder ser más firmes en temas contingentes. Sí, no, porque también yo creo que deberíamos ser un poquito más, eh, no sé cómo decirlo, como más aventurados o un poco más firmes en poder posicionarnos, ¿ya? Esto, por supuesto, también puede traer consecuencias, ya le ha traído consecuencias a muchas personas, no solamente en ciencia, sino como luchadores y luchadoras sociales. Eh, y bueno, son costos que hay que pagar, pero yo creo que si mantenemos una organización, o sea, si en el fondo no nos paramos solos y solas frente a este gigante, yo creo que se debería poder hacer. Eh, sí, voy a compartir la PPT. Ti, ti, ti. Eso, esto es lo que un poco que quería llegar, Romina Ramírez. Desde la ecología y el feminismo debemos construir la base de un nuevo modelo. Yo creo que esa es la invitación igual. Y no solamente desde la ecología y el feminismo, sino que desde todas las áreas del pensamiento que también estén dispuestos como a romper un poco sus límites. Yo creo que esa es la invitación. Eh, y bueno, y veo aquí muchas científicas, bacán, que están conectadas y opinando. Eh, Como científicas también ocupamos un espacio de privilegio, ¿ya? Yo creo, tenemos el privilegio de poder investigar. Yo sé que esto es, bueno, también tiene costos tremendos personales, qué sé yo, no es fácil ser investigadora en Chile, pero tampoco es fácil ser muchas otras cosas en Chile, y en ese sentido nosotros sí ocupamos un espacio de privilegio y deberíamos, yo creo, aprovecharlo. Y aprovecharlo en el sentido de que también tenemos que cuestionar el modelo. Es un poco pasa por ahí. Saludos a la Marce Valenzuela, también tremenda. El feminismo. Ah, feminismo desde Abya Yala. Ese era, feminismo desde Abya Yala. Cariños, Vivi González. Y bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios. Querida Belén. Ah, ya, ahí me puso ahí me puso voy a leer el comentario de la Vladia Luna. En la segunda parte, dice, es que si el capitalismo o el sistema de dominación obviara la materialidad de la naturaleza, como dice Shiva, no tendríamos crisis ecológica y calentamiento global, al contrario, es justamente porque ese sistema se basa en la explotación material de la naturaleza que estamos así. Tal vez ignora los límites de esa naturaleza. Yo creo que es justamente eso lo que dice la Vladia, estoy súper de acuerdo, eh, y, y aquí me agarro de otro concepto, que es la ruptura metabólica que se habla, bueno, un concepto que en realidad lo acuñó Marx, pero que yo creo que hay que sacarle mucho el jugo, y porque además lo estamos viendo ahora, o sea, es ahora donde estamos más que nunca frente a una fractura metabólica, al metabolismo global, me refiero al metabolismo de los ecosistemas, en que por haber perturbado de tal manera los ciclos de nutrientes, el ciclo del agua, las redes de interacciones de la biodiversidad, hoy en día estamos en una condición súper crítica, ¿ya? Y que nos está afectando en nuestra propia vida
más cotidianamente que nunca, o sea, estamos todos encerrados y encerradas, también un poco por haber cruzado esos límites. Claudio Guevara dice, ojalá se repitan instancias como esta o a modo de debate para proponer diversas alternativas para quienes no creemos que la ciencia debe ser neutra. Gracias, Claudio, opino lo mismo. Y la pasa Edo, tremenda, dice, Cami, sobre estereotipos, un abordaje posible es reconocernos como múltiples y no esenciales, es decir, saber que en cada una habitan muchas, la hija, la trabajadora, la militante, la científica, etc. Y se cruzan todas ellas para hacernos quienes somos, dinámicas y no encasillables. Estoy muy de acuerdo con La Paz, bueno, la María Paz Aedo también es una tremenda maestra, le mando muchos cariños, está al otro lado del mundo, madrugando parece, y estoy súper, súper de acuerdo con ella, tal como hablábamos al principio de esta interseccionalidad también no solamente de opresiones, sino que además existe en cada una y en cada uno de nosotros una interseccionalidad de identidades, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy mujer, nací en Santiago, soy hija de Michelle y de Julio, soy nieta de Alicia, de Leonor, estudié ciencias biológicas, vivo ahora en Valdivia, y todo eso me va conformando en la persona que soy hoy en día, con una cierta posición política, como no, con ciertos valores, con ciertas convicciones, con muchas limitaciones también. Constanza Arancibia dice, me encantó el tema, creo que la ciencia debe replantearse sobre todo en la pandemia. El método científico no es la única forma de entender el mundo, desde el ecofeminismo debemos decolonizar las ciencias que se reproducen patriarcalmente. Yo creo que ese es un tremendo tema. Ahora bien, yo no estoy contra el método, yo lo que sí estoy muy de acuerdo es que la ciencia, el conocimiento científico no es la única manera de generar conocimiento. Hay conocimiento tradicional de larga data que parece que sabía muchas cosas antes que nosotros y tiene que ser reivindicado, pero no por eso voy a dejar de ocupar el método científico. Yo creo que tiene que ver con poner las cosas bajo su propio peso, ¿verdad? O sea, en algún momento en la modernidad la ciencia como ciencias naturales, pasaron a un lugar preponderante, se supone. Yo eso igual también lo pongo un poco en duda, pero claro, como si fuese la única manera como de generar conocimiento como real, y yo creo que eso no es así. O sea, la ciencia es tan válida como generadora de conocimiento, tal como otras múltiples maneras que hay de generar conocimiento. ¿Conoces investigadoras con esta perspectiva en México? Hoy tendría que pensar, pero no se me viene a la mente mexicana en este momento, pero tienen que haber, en México hay de todo. Se hace evidente en la salud de los seres humanos, indefectiblemente está ligada a la salud del sistema Tierra. Claro, ahí está la ruptura metabólica que yo mencionaba. Gracias, Nati. ¿Qué les gustaría saber? Ah, lo de México. No lo sé realmente. Claro, ecofeminismo decolonial. El tema de la decolonización del conocimiento también es tremendo tema. Justo ayer encontré un libro que era ¿de quién era? ¿Dónde lo dejé? Eso, que se llama Decolonizar la memoria, descolonizar los feminismos, de Adriana Guzmán Arroyo. Ella es boliviana y también hace tremendo aporte y es súper interesante lo que dice. Básicamente es como ella propone erradicar como esta universalidad. Dice que a nosotros en la escuela nos enseñan como nos enseñan una historia universal, pero que al final es una historia universal anclada en Europa, y que nos hace pensar que mientras en Europa pasaba de todo, y la ilustración, y qué sé yo, grandes descubrimientos, en América Latina, y bueno, y en los otros países que no son Europa, es como que estuviésemos mirando el suelo, ¿verdad? O sea, y mirando el suelo, no el ecosistema del suelo, sino que no haciendo nada. Y aquí también se producía conocimiento, también pasaban cosas. Y eso también es reivindicar la historia de nuestros pueblos.
esperar que las soluciones solo vendrán de allí. La agroecología, por ejemplo, es un diálogo entre los saberes tradicionales y ancestrales de campesinos y pueblos indígenas con la ciencia. Y definitivamente la agroecología es feminista. Sí, yo también estoy de acuerdo. En las últimas décadas han salido, como emergido movimientos que proponen otra manera de producir alimentos, pero además reivindicando la soberanía alimentaria. Y la agroecología es una alternativa que se propone, en el fondo, como para, no solamente para reivindicar las luchas que se dan en el campo, sino que además el derecho a una alimentación sana, a una alimentación que además no impacte negativamente en los territorios, que no necesite el uso de agroquímicos, que además tiene una serie de efectos no solamente para las personas que consumen esos productos, sino que además para todos los campesinos y campesinas que tienen que estar ahí trabajando con los agroquímicos en sus cuerpos. Soy de México y no tengo conocido de biólogas que le entren en estos temas. Más bien hay desconocimiento y mucha aversión hacia el feminismo. Pucha alma, yo creo que México es muy grande y se me ocurre que tienen que haber algunas científicas feministas. Yo creo que es cosa de buscar. La verdad es que yo no se me viene a la cabeza ningún nombre ahora, pero te apuesto que tiene que haber porque hay muchas en todo el mundo. Nati Neire dice, creo que más que el método es la visión desde la cual se plantea, con una idea de que el mundo que observamos es estático y que le otorga distintas valoraciones a los elementos de la naturaleza. Cami, ¿y tú cómo piensas que sería una ciencia ecofeminista? Igual me lo he preguntado, pero no sabría en realidad. Más que una ciencia ecofeminista, yo creo que no sabría cómo responder eso. Yo creo que más que una ciencia ecofeminista propiamente tal, yo creo que la gracia de la ciencia, sin ningún como adjetivo, ciencia así pura y dura, está en la pregunta. Y aquí yo me remito a mi gran sensei, Juan Ernesto, que él es súper majadero con eso, con el tema de la pregunta. Yo creo que lo primero que hace un científico es la pregunta, y es en la pregunta donde tiene que estar contenida las nociones tanto del ecofeminismo, qué sé yo. Entonces, más que hacer ciencia ecofeminista, es apuntar con las preguntas correctas bajo cierto entendimiento, no sé si se entiende. El Luchín dice, las ciencias también deben democratizarse en este proceso. Solo pensada y ejecutada desde sus protagonistas, la ciencia podrá servir a intereses populares, de las mujeres y de la naturaleza. Ciertamente, yo justamente voy en ese sentido, o sea, como que la ciencia de repente se para como desde como, como un escenario así como muy, no, yo no participo en la sociedad, no participo en la política, solamente doy datos. Pero claro, detrás de eso cada uno se hizo una pregunta, ¿verdad? Esos datos están recogidos por personas que se plantearon preguntas y esas preguntas no son tan así como inocentes, ¿verdad? Uno no llegó de la nada al mundo y se preguntó cosas, sino que cada pregunta tiene contenida en sí una visión de mundo. Yo creo que ahí está un poco el tema central. En México también está el grupo de igualdad de género en el mar. Hay mujeres feministas que trabajan en temas del mar. Agrupaciones de ecofeminismo en Chile. De ecofeminismo como tal, no sé, pero sí hay muchas organizaciones de feministas que se declaran ecologistas, que reivindican el trabajador, o sea, el trabajo de las mujeres campesinas. Bueno, los que yo les nombraba antes, ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, es una organización, ellas no se declaran ecofeministas, creo, pero sí son feministas y sí trabajan en temas de ecología.
Ah, mira, ahí Teresa Guerrero puso algunas mujeres científicas en su país. Ah, viste, ahí hay muchas mujeres mexicanas, así que ven, en México también está todo pasando. ¿Los hombres pueden hacer ciencia feminista? Es que yo no sé si se puede hacer ciencia feminista. Me lo estoy preguntando ahora que alguien hizo la pregunta. Tal como la ciencia no puede ser neutra, creo que tampoco es tan bueno como otorgarle ciertos como adjetivos a la ciencia. No sé, es como, no sé, tendría que pensarlo un poco. Pero yo creo que, insisto, todo está en la pregunta. Es en la pregunta donde se vuelca todas las nociones que uno tiene y hacia dónde uno quiere apuntar. Y los hombres, los varones, yo creo que tienen que hacer hartas vueltas antes de hacer ciencia feminista. Silvia Ribeiro, específicamente, una científica que ha dedicado su vida a investigar impactos de la agroindustria. Así es, en México. Está el libro sobre epistemología feminista de Sandra Harding, Ciencia y Feminismo. Ahí plantea que lejos de los sesgos del patriarcado, las mujeres podemos aportar con una objetividad fuerte, no neutral. Bacán. Súper buena el dato del habla día. Paula Cortés. Yo soy de México y estoy segurísima que hay biólogas y mujeres de otras ciencias que sí están defendiendo el ecofeminismo. Precisamente hay que evitar caer en la desinformación y no afirmar que porque no conozco no existe. Muy de acuerdo con Paula. Yo creo que es cosa de buscar. Yo creo que en todas partes se están levantando un montón de organizaciones de mujeres, no solamente desde la ciencia, sino que desde distintos saberes y distintas realidades que son, sin duda, son aportes. Bueno, yo creo que estamos más o menos en la hora. Sí, la cosa es encontrarlas y difundir su trabajo. Y además apoyarnos mutuamente, o sea, hacer redes de colaboración. Ojalá que ninguna mujer se quede sola haciendo ciencia o tratando de hacer ciencia de manera como, no sé si ciencia feminista, pero sí ciencia como más consciente. Yo creo que las redes de colaboración y sobre todo en un mundo globalizado, también tenemos que aprovechar la globalización para generar estas redes de conocimiento. Eh, Creo que ya está pasando la hora de esta sociedad competitiva, tenemos que pasar a una sociedad colaborativa. La ciencia es especial para generar redes de colaboración. Eh, Cada vez se hace menos ciencia de manera como autónoma, o sea, es decir, solos y solas, sino que cada vez son mayores y más extensas las redes de colaboración científica y yo creo que esa es una muy buena manera de hacer ciencia. En la coordinadora 8M hay una comisión socioambiental, exacto. Donna Haraway y el concepto de conocimiento situado permite mirar desde dónde hacemos ciencia, como feminista o indígena o campesina, y Silvia Cusicanqui también se refiere a eso. Yo tengo libros de ecofeminismo en una biblioteca feminista de Drive. Hay 1000 textos de feminismo en general. Me mandan un inbox. Excelente. Sí, y apoyarnos entre todas. Bueno, chicas y chicos y chiques, muchas gracias por la invitación. Gracias al IEB por expandir sus fronteras del pensamiento. Eh, Ojalá que les haya aportado un granito de arena en estas nuevas como potencialidades de la generación del conocimiento. El Instituto de Ecología y Biodiversidad es un tremendo bastión del conocimiento en Chile y tenemos que aprovecharlo. Tenemos que seguir haciéndonos preguntas y además tenemos que reivindicar las mujeres, la labor de las mujeres en la ciencia. Yo creo que también estamos un poco al debe en eso. En Chile la ciencia, si bien hay muchísimas mujeres científicas en todas las disciplinas, lamentablemente son muy silenciadas muchas de ellas y tenemos que reivindicar. Así que muchas gracias, saludos a todas y a todos. Espero que no lo estén pasando tan mal con la pandemia. Acompañémonos, generemos redes solidarias de acompañamiento, eh, sigamos haciendo ciencia, sigamos levantando conocimientos, sigamos reivindicando los distintos territorios y bueno,
Muchas gracias a todas y ahí me están dejando unos correos para que les dé, para que manden, bueno, ahí me cuentan que quieres que les mande los correos. Un abrazo grande y que les vaya muy bien. Adiós.